El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a ponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente con los padres de la niña y sus acompañantes. Entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Alabado al Señor, gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo la liturgia de la palabra nos invita a tratar un tema que es un tema controversial, que se ha escrito bastante sobre él y que todavía sigue siendo un misterio y algo que no tiene solución, sobre todo para que no tiene el tema de la muerte. Ya
filósofos de distintas corrientes han tocado esta temática. Algunos, pues, sin ser creyentes, han hablado de que el hombre solamente es un ser para la muerte. Lo único seguro que tiene la vida, digamos, los existencialistas ateos, es la muerte. Por lo tanto, ante este concepto, ante esta visión, esta realidad que nos indica esta filosofía de vivir, pues es aprovecha la vida, disfrútala con todas sus facetas, vive como quieras, goza lo que tengas, porque finalmente vas a morir. Y después de la muerte no hay nada. Por lo tanto, aprovecha el hoy, el momento. Esta cultura sigue siendo una interpretación de nuestra realidad en la sociedad del mundo de hoy. Vemos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, los mismos adultos, parecería que no tenemos claro un concepto sobre el tema de la muerte. E incluso no tocamos el tema, nos da miedo platicar sobre esta realidad que tarde que temprano llegará y nos visitará a nuestra casa con algún ser querido o nosotros mismos algún día ya no estaremos aquí. Y es importante retomarlo para aprender a intentarlo y a vivir, saber aprovechar la vida, pero en su sentido genuino, auténtico. Viene la palabra de Dios a iluminar esa realidad diciendo, el libro de la sabiduría, en la primera lectura, haciendo una interpretación del libro del Génesis, diciendo, el hombre y toda la creación, como ha salido de las manos de Dios, es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Por lo tanto, la muerte y el mal no puede venir de Dios. Entonces, ¿de quién? Y dice el libro de la sabiduría, del demonio, del enemigo, por envidia del hombre, la envidia que tiene al hombre. ¿Cómo es posible que yo, por haberme revelado, ya esté destinado a la muerte eterna, y el hombre está llamado a la conversión y tiene oportunidades continuamente de resarcir su daño, de corregirse para llegar a la vida eterna? No, vamos a hacer un obstáculo para que el hombre caiga. Y entonces el hombre debe haber salido de las manos de Dios íntegro y llamado a la eternidad, ha vivido la experiencia del pecado y ha comenzado su proceso de corrupción. ¿Por qué? Porque el demonio es el padre de la mentira. ¿Y cuál fue la primera tentación que dieron nuestros padres? Serán como dioses, ustedes comen de este árbol, no morirán. La primera mentira. Comen el árbol y entra la muerte. Entra la muerte al mundo, al hombre. Y comienza, repito, ese proceso de corrupción. La vida es un regalo de Dios. Y mientras tenemos vida, y ahí viene la palabra vitalidad, tenemos movimiento, estamos en acción y hay armonía en todo nuestro ser. Cuando inicia la muerte en un ser que antes tenía vida, ahora deja de tenerla, pues comienza un proceso de descomposición y de corrupción. No es lo mismo ver a un perrito tirado ahí porque está dormido en la calle, o a un perro ya muerto, porque perfectamente distinguimos por el olor. Y más si alguien quería salir tirado, entonces el animal está muerto, huele mal, ya ha iniciado su proceso de corrupción. El ser humano igual deja de tener vida y comienza su proceso de corrupción. Y este cuerpo que es mortal también llegará a su momento de la destrucción.
aunque no queramos. Estamos llamados precisamente a pagar, a dar el pago por nuestros pecados, por nuestras faltas, de sufrir la corrupción, pero no una muerte eterna. Y eso quiero decir nosotros. Dios nos llama a determinar. Si nosotros queremos dar ese salto cualitativo de no quedarnos en una muerte eterna, entonces necesitamos agarrarnos de Dios y recibir a Dios para tomar el antídoto contra la muerte, y es recibir a Jesús. El evangelista Juan, en el capítulo 6, todo él nos habla del discurso del pan de vida, y en él nos menciona a Jesús. ¿Cuál es el remedio ante la muerte? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. De tal manera que nosotros, en la medida en la que nos vamos alimentando y nutriendo de la Eucaristía, nos vamos divinizando, nos vamos cristificando, y es el mejor antídoto contra la muerte. Lo tenemos la solución al problema de la muerte. Solo ¿saben qué pasa? Que muchas veces no lo creemos. No le creemos a Jesús. Nos pasa como cuando aquel padre de familia del Evangelio que va a pedirle a Jesús el milagro para que cure a su hija, y en eso estaba cuando le llega a los cielos y dice: ¿sabes qué? No molestes al maestro, y dice: ya murió, vamos a sepultarlo, ya se murió. Y Jesús escucha y dice: tu hija no está muerta, está dormida. ¿Crees por esto? Me cuesta creer, pero haz un acto de fe. Acompaña a Jesús, lo lleva a su casa, y con la palabra de Jesús, que es una palabra poderosa, divina, y que tiene poder sobre la muerte, le dice: Talita cumi, levántate. Oye, niña, levántate. Y entonces le devuelve la vida. Con esto Jesús está demostrando que tiene poder sobre la muerte, que la muerte ya está vencida en él, y él mismo la venció por su propia muerte, resucitando al tercer día. Resucita él, y con él resucitaremos todos. Ahí estamos llamados. Solamente, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces estamos tan ensimismados que vivimos más de la razón que de la fe, que del corazón, de lo que Dios va dejando en nuestro interior. Nos vamos dejando llevar por las seducciones del mundo, y entonces decimos: sí creo que puede haber otra vida, pero ¿y qué tal que no? Mejor aprovecho esta que ya tengo aquí. ¿Y quién me asegura que voy a resucitar? ¿Quién me asegura que acabo la vida mejor que esta? Mejor aprovecho esta y no dejo pasar esa oportunidad para gozar, para disfrutar. No importa que sea pecado, algo me confesaré, pero ahorita voy a disfrutar de eso que me ofrece la vida. Y entonces vamos corrompiéndonos. Y a lo mejor nosotros no nos percibimos, no nos damos cuenta, porque cuando alguien vive en una casa que no la sea y que está sucia, después se acostumbra a mano de obra. Y cuando solamente alguien que llega de fuera nuevo dice: oye, aquí huele mal, esa casa y huele algo feo, y se va a perder. No, así huele aquí, ya te acostumbrarás. A veces nos pasa a nosotros con el pecado. Vamos habituando a vivir muertos en vida, y comienza el proceso de corrupción interior, y lejos de darle vida y permitir que el Señor entre para que con su palabra poderosa y transformadora nos resucite, pues no viene ponernos allí alicientes, vamos poniendo el perfumito para que no huela mal, o vamos tapándolo, vamos a poner un poquito de tierra para que ya no huela, pero no le damos una solución a la situación. Necesitamos primero reconocer que Jesús tiene el poder de devolvernos la vida, de resucitar
Y a veces el pecado es el que da muerte al ser humano, aunque no nos demos cuenta. Andamos caminando pero muertos en vida. Esa es la peor muerte, y en la que ya no tiene regreso después de la muerte natural. Si morimos en pecado, en una actitud de disposición y de buenas obras. Dice, y concluyo con esto: mientras tengamos vida, aprovechémosla para hacer buenas obras. Esa es la mejor inversión que podemos hacer en esta vida. Y la segunda lectura de San Pablo a los Corintios nos dice: ya que ustedes se distinguen en fe, en palabras, en sabiduría, en diligencia para todos y en amor hacia nosotros, distínganse también por su generosidad. Esa generosidad a la que nos invita San Pablo es la misma de Jesús, y lo pone como modelo. Imitemos a Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Nosotros, desde nuestras limitaciones, desde nuestra pequeñez, con las cualidades que Dios nos ha dotado, hagamos el bien, seamos generosos en entregarnos con los demás, y de esta manera estaremos consiguiendo la inmortalidad, trabajando para hacer buenas obras y construir la casa definitiva que es el cielo. La muerte, pues, para quien tiene fe, es algo pasajero, es solamente un instante, un estado en el que tendremos que llegar sería como la puerta de entrada a la vida nueva, a la vida eterna. No es un paso al vacío, no es un salto al caos, a la destrucción total, a la aniquilación, sino es un paso a la verdadera vida. Tampoco la muerte es una persona, no es una calaca, y mucho menos alguien a quien darle culto, como hoy en día se ha extendido para algunos el culto a la muerte, que se le llama santa, que de santa no tiene nada. Es una idolatría y un culto satánico, para que distingamos claramente las obras de Dios y las obras de las tinieblas del maligno. Todo lo que es vida es de Dios, y todo lo que habla de muerte es del maligno, es del demonio. Por eso nunca la Iglesia, aunque se legalice, va a estar a favor de la muerte, a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Eso es muerte, y la muerte viene del maligno, no es de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, necesitamos reforzar la oración para pedir a Dios por un México libre, por un México sano, que vea el bien de la vida y a favor de la vida. Que cada uno de nosotros nos hagamos solidarios y responsables, viviendo generosamente, trabajando esos talentos y cualidades que Dios nos dio para ponerlos a favor de los demás. Que así sea. Pónganse de pie.